Señoras y señores, es una total falta de respeto del presidente Miguel Díaz-Canel y de su gobierno incompetente estas 176 medidas que pretenden rescatar la economía cubana. Y ahora hace un llamado desesperado a los ciudadanos cubanos que hemos emigrado hacia los Estados Unidos, España y otras partes del mundo para lo que hemos ahorrado en dólares y en euros en esos países, los vaya y lo invirtamos en Cuba. ¿Acaso Canel y su gobierno incompetente crees que nosotros estamos locos para invertir un solo duro en la dictadura castrocomunista en Cuba? Para nada, señores. Yo hago un llamado a todos los cubanos residentes en el exterior a que no inviertan ni un solo de sus ahorros en Cuba. ¿Por qué? Porque número uno, Cuba es un país que no da seguridad jurídica a los inversores. No existe seguridad jurídica para invertir en Cuba. ¿Por qué? Porque el dinero que usted invierte en Cuba se lo roba la dictadura Castro comunista. Además de que es un suicidio prácticamente invertir un solo euro en este momento en Cuba. Empresas importantes españolas han salido de Cuba recientemente por las sanciones que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos al régimen de Cuba. Que si usted va a invertir en Cuba, usted está cometiendo un error y pueden embargar sus cuentas porque el régimen cubano está sancionado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Además de Cuba no tener un sistema legal y coordinado para dar seguridad jurídica a eso que usted va a invertir en Cuba. Entonces, estas 176 medidas del gobierno cubano llegan tarde a la escena internacional. ¿Por qué? Porque nadie va a invertir en Cuba. Todos sabemos la actual demanda que tiene Cuba por las deudas que no paga. Todos saben la actual situación que tiene Cuba, incluso con el gobierno de España, una deuda de más de 350 millones de euros que el gobierno de Pedro Sánchez le perdonó al gobierno de Cuba, y que Cuba es un país que es malo para hacer negocios. ¿Por qué? Porque no existe una seguridad de que el dinero que tú vayas a invertir, tú lo vayas a recuperar. Sobre todas las cosas, porque Cuba está sancionada. Ya ha salido el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, diciendo que las 176 medidas no responden a la necesidad del pueblo de Cuba y que tiene que haber un cambio verdaderamente desde lo más profundo, desde la sociedad, porque Cuba es un sistema fallido. No hay electricidad. Las personas más de 40, 50, 72 horas sin electricidad. Vas a un hospital, no hay medicamento. Vas al transporte, no existe transporte para que las personas puedan trasladarse de un lugar a otro. Si hablamos de los alimentos que se están ofreciendo por MIPYMES en Cuba, y los precios por el cielo. Y Díaz-Canel aún así no quiere que le llamen un presidente incompetente, un presidente que no resuelve los problemas del cubano. Y en todo gobierno democrático, aunque sabemos que ustedes no son democráticos, lo que pasa cuando un gobierno no resuelve los problemas de su país es que
que tiene que dimitir, pero ustedes no dimiten porque no se pueden llamar un gobierno. Lo que ustedes son una dictadura castrocomunista que tienen engañado al pueblo de Cuba hace más de 60 años con el mismo discurso de siempre que ya no les sirve porque el pueblo sabe que todos son mentirosos. Entonces yo, como cubano, no voy a invertir un solo duro que me ha costado trabajo lucharlo mientras exista una dictadura comunista en Cuba, cuando exista seguridad jurídica, cuando se pueda hacer un contrato mercantil que se asegure el retorno de lo invertido más los beneficios, ahí sí se puede invertir en Cuba. Pero eso no puede acontecer con un gobierno donde existe una dictadura y un gobierno que está cercado por corruptos y además que están sancionados, como he dicho, por el gobierno de los Estados Unidos. Ahora sí, los que hemos emigrado somos importantes. Ahora sí, cuando regresemos a Cuba, porque llevamos los duros, se nos va a respetar. Ahora sí se nos va a tener en cuenta lo que nosotros decimos. Pues no, hasta que no haya un cambio de régimen, nadie va a invertir un solo duro en esa dictadura castrocomunista. Y como hemos dicho, el empresario que lo haga es un suicida porque está arriesgando su capital a cambio de nada. Y no puede ser que usted invierta 100 euros para perder 200. Eso solamente pasa en Cuba, en un régimen comunista. Usted invierte 100 euros para ganar 200 o 250 euros. Y Cuba lo que se ha dedicado siempre es a regalar las cosas. Y después de 60 años se dan cuenta que ese sistema fallido no funciona y que tienen que cambiar la situación. Pero la tienen que cambiar cuando tienen la soga al cuello y cuando están a punto de que el país colapse en todo lo sentido. Y no es resistencia, Canel. No llames más al pueblo cubano que tiene una gran resistencia. El pueblo cubano, y tú lo sabes, lo que quiere es que te acabes de largar y los dejes en libertad. Están hartos de discursos, de mentiras y están hartos de una dictadura. Lo que quiere el pueblo de Cuba es libertad. Así que no hables más de resistencia, porque los que están resistiendo para no salir del poder son ustedes. El pueblo de Cuba no lo quiere a ustedes y ustedes lo saben. Ahora sale el cangrejo, que no sé, el nieto de Fidel Castro, que no sé qué cargo tiene, porque hasta donde yo sé es coronel jefe de la escolta de de Raúl Castro, pero no tienen ningún cargo gubernamental, hasta donde yo sé, el jefe de la escolta. Ahora sale en una entrevista hablando y en representación de los cubanos. ¿Quién se cree él? Bueno, sabemos que Canel no fue elegido, que ninguno de los Castro, ni Marrero, ni ninguno de los ministros fue elegido democráticamente. Pero ¿quién se cree el cangrejo para estar hablando en nombre del pueblo de Cuba? ¿Por qué? Por tener el apellido de Raúl Castro. Por el ser el nietecito de Raúl Castro. ¿Quién te crees tú para estar hablando en nombre del pueblo cubano? Eso lo podemos decir también a Canel, que no es nadie para hablar en nombre del pueblo cubano porque no fue elegido democráticamente. Como él puso en una carta cuando llamó a los cubanos a regresar a combatir al imperialismo yanqui, puso presidente designado de Cuba, porque no es un presidente elegido democráticamente por el pueblo, porque el sistema electoral cubano es una farsa y ustedes lo saben. Así que yo le digo a esos empresarios americanos,
a esos cubanos que han triunfado en todas las partes del mundo que no vayan a invertir un solo centavo en Cuba porque van a perder su economía y sus finanzas, por la sencilla razón de que Cuba está sancionado y de que no hay seguridad jurídica. Siempre recuerda que lo mejor está por venir. Te mandamos un fuerte abrazo desde Madrid, España.